El punto clave, y a propósito de estas denuncias hechas por Human Rights Watch, el programa La Noche presenta hoy en exclusiva la primera entrevista que concede Alejandro Peña Esclusa, uno de los principales opositores políticos y críticos internacionales de Hugo Chávez. Peña Esclusa es hoy el símbolo de la persecución política que se vale de procesos judiciales, como lo dice el organismo hemisférico de defensa de derechos humanos. Desde la cárcel, desde su estrecha celda, donde se encuentra recluido hace 6 meses, el líder político venezolano insistió en que los delitos de los cuales lo acusan hacen parte de un complot en su contra por las fuertes denuncias que realizó durante los últimos años contra el régimen venezolano. Exclusivo La Noche. Quienes conocen a Alejandro Peña Esclusa aseguran que desde 1995 identificó el proyecto político de Hugo Chávez, a quien señaló como el candidato de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. En 2 ocasiones ha sido candidato presidencial en Venezuela, la primera de ellas en 1988 y la segunda en 1998, año en el que enfrentó a Hugo Chávez en las urnas. Desde 1995 ha denunciado la existencia del Foro de Sao Paulo, una organización que según él fue creada por Fidel Castro y que agruparía a los movimientos de izquierda de América Latina, incluida la guerrilla de las FARC. Su objetivo tendría como fin la toma del poder en América Latina. Bueno, esto es una prueba de que el discurso de que Chávez representa y defiende a los pobres es falso, porque está utilizando los recursos que pertenecen al Estado venezolano y que deberían estarse usando para construir hospitales o carreteras o viviendas, ¿verdad? Los está utilizando para un proyecto bélico que ni siquiera tiene que ver ni con Venezuela ni con las Fuerzas Armadas venezolanas, sino con el proyecto continental enmarcado dentro del socialismo del siglo XXI. El 12 de julio de 2010, Peña Esclusa publicó en su página de internet este video en el que denunció un supuesto complot de Chávez para apresarlo. La semana pasada, el canal del Estado venezolano trató de vincularme a ese presunto terrorista, Francisco Chávez Abarca, que según ellos vino al país a cometer actos terroristas. El lunes 12 de julio de 2010, a las 18:30 hora local de Venezuela, hombres del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN allanaron su residencia, lo esposaron y encerraron a sus 3 pequeñas hijas de 8, 13 y 16 años en una habitación. Fue detenido el ciudadano venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien está vinculado a partir de la información aportada por el terrorista Francisco Chávez Abarca a planes orientados y planificados para cometer hechos criminales en territorio nacional. Horas después, en la primera audiencia de presentación del Tribunal Sexto de Control, con competencia en terrorismo, fue acusado de asociación para delinquir y posesión de armas de guerra. Es señalado de supuestos vínculos con el considerado terrorista de El Salvador, Francisco Antonio Chávez Abarca, quien lo habría inculpado de orquestar un supuesto plan para desestabilizar el gobierno de Chávez. 6 meses después de su captura, Alejandro Peña Esclusa rompió su silencio y por escrito concedió esta primera entrevista al programa La Noche. Describa su sitio de reclusión. ¿En dónde está exactamente? Me encuentro en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, en un calabozo de 6 metros cuadrados, pasillo B, número 3. En mi pasillo hay 10 celdas del mismo tamaño, alineadas una al lado de la otra. En realidad es un impresionante edificio de máxima seguridad, construido alrededor de una roca maciza e impenetrable. ¿Cada cuánto puede ver la luz del sol y qué alimentos puede consumir? Veo la luz del sol cada 15 días. Durante 1 hora y media consumo los alimentos que me hace llegar mi familia todos los días. ¿Qué mensajes de apoyo ha recibido de parte de sectores internacionales y ONG comprometidas con su proceso de libertad? Un grupo de 23 parlamentarios europeos solicitaron un debate ante el Parlamento Europeo sobre las amenazas a la democracia en Venezuela para justificar su propuesta. Hicieron uso de mi caso, calificándolo como una detención arbitraria, así como el de la jueza María Afiuni. ¿Varios sectores internacionales, incluso en países como Bolivia, están cada vez más interesados en su caso? Recientemente, un grupo de senadores bolivianos, encabezados por la segunda vicepresidente del Senado, escribieron una carta a Hugo Chávez exigiendo mi liberación. Ellos alegan correctamente que mi detención está plagada de irregularidades y añaden que desde el año 2002 he sido víctima de una sistemática persecución política y judicial dirigida por el gobierno venezolano. Recientemente el presidente Hugo Chávez invitó a la oposición al diálogo. ¿Ese diálogo también puede trasladarse a los llamados presos políticos de su país y otros opositores como Osvaldo Álvarez Paz y Manuel Rosales?
Con los crímenes que Hugo Chávez ha cometido, ya él traspasó la línea de no retorno. No es posible ningún tipo de diálogo con él. La oferta de dialogar es engañosa, solo busca ganar tiempo. Lo hace cada vez que se siente débil y luego vuelve a las andadas. Recuerden cuando salió en televisión besando un crucifijo después del 11 de abril y prometiendo diálogo. ¿Considera que a Chávez no le queda más camino que el diálogo previo a las próximas elecciones presidenciales? Así es. Chávez está preocupado por el desplome de su popularidad, así como también por el desplome de la popularidad de los gobiernos pertenecientes al ALBA. Creo que Chávez optará por radicalizar su modelo totalitario, seguirá acabando con la propiedad privada, seguirá tratando de controlar los poderes públicos, seguirá persiguiendo la oposición y cerrando los espacios democráticos. De haber elecciones en el 2012, serán fraudulentas, como lo han sido desde hace años. Tras varias semanas de estar privado de su libertad, ¿qué piensa del presidente Hugo Chávez? ¿Sigue insistiendo en que lo mejor es que abandone el poder? Lo mejor para Venezuela y para todo el continente es que Chávez renuncie y que haya una transición gerenciada, pero lamentablemente Chávez no quiere abandonar el poder por ningún motivo. Alejandro Peña Esclusa, un hombre que por su postura seguramente el gobierno de Hugo Chávez quiere silenciar. Sin embargo, él desde esa celda tan incómoda pues nos ha contestado esta entrevista. Indira de Peña, esposa de Alejandro Peña Esclusa, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias. La situación de su esposo ahí en esa reclusión, ¿verdad? Bueno, es muy difícil. Nuestra familia siempre ha estado consciente del riesgo que significa que mi esposo denuncie a Chávez de una manera tan contundente. Sin embargo, internacional además. Y a nivel internacional y de una manera muy efectiva, porque él siempre se ha valido de la ley, del poder de la palabra, del poder de la opinión, ha consignado acciones jurídicas ante la Convención Interamericana y siempre estuvimos conscientes de que eso era de alto riesgo. Sin embargo, nunca nos imaginamos que se iban a meter a nuestra casa a colocarnos un explosivo. O sea, lo lógico es que él sería llamado a un tribunal a declarar como testigo, como imputado, o sea, cumplir con ciertos parámetros. Pero en este caso, el gobierno venezolano ha acabado con todo el entramado jurídico y está utilizando los cuerpos policiales como herramienta de persecución. La condición concreta, ¿cómo es, Indira? Él está recluido en una celda pequeñita que no puede ver el sol, no lo dejan salir de esa celda sino cada cuantos días. ¿Cómo es físicamente? Como esa tortura a la que podríamos decir está sometido. Bueno, es indescriptible en el sentido de que estar rodeado de 4 paredes para un ser humano es insoportable. Cuando yo lo voy a visitar, que estoy ahí 5 horas, no dentro de su celda, yo lo visito en una sala de visitas, un área común, donde los demás reos también reciben a sus familias. Estoy ahí durante 5 horas y el estrés y las condiciones son agobiantes. Yo salgo muy cansada. No me puedo imaginar cómo él puede tener 6 meses allí recluido. Pero yo creo que lo más importante en este caso es la vida interior que él ha desarrollado. Cuando existe vida interior, puede soportar esta carga y afortunadamente sus compañeros, que son los comisarios del 11 de abril, el general Felipe Rodríguez, los hermanos Guevara, que están presos por el caso de Danilo Anderson, han constituido un grupo donde se apoyan mutuamente y no permiten que se desplome psicológicamente ninguno de ellos. La comida, ¿cómo es? Porque obviamente también debe haber un temor frente a ese tema. ¿Le dan de comer? Naturalmente, nosotros tememos por su seguridad. Claro. Entonces, la comida del penal es atroz. Y yo lo que hago es que me ocupo personalmente de diariamente prepararle su comida, hacérsela llegar, primero por una razón de seguridad fundamental y para que podamos conservar ciertos parámetros de salud, ¿no? El apoyo internacional ha sido muy importante, sobre todo para mantener el espíritu alto, ¿o no? Naturalmente, naturalmente. Alejandro es un hombre que ha entregado su vida a la lucha por la democracia y no solamente por Venezuela. O sea, él es un luchador comprometido en contra del terrorismo. En Colombia sus denuncias contra la FARC han trascendido y yo creo que la respuesta, o sea, esa actitud, ese compromiso de él por la libertad en Bolivia, en Colombia, en Honduras, en todos los países ha sido correspondida. Es verdad, los países de América Latina lo reconocen y también por eso un grupo de parlamentarios en Bolivia ha escrito una carta directamente al presidente Chávez para exigir la liberación de este importantísimo líder político, Bernardo Gutiérrez, senador del Congreso de Bolivia, perteneciente al Partido Convergencia Ciudadana, actualmente jefe de la oposición en la Cámara Alta del Parlamento Boliviano. Gracias por estar con nosotros en el programa La Noche. Aquí Indira nos está explicando que ese apoyo ha sido fundamental para ellos. Bienvenido.
Claudia, muy buenas noches. Por intermedio suyo, un cordial saludo a Indira y, bueno, nuestra fortaleza, nuestra solidaridad, no solamente con Alejandro, sino con la familia, que al final de cuentas es la que tiene que llevar el peso duro de estas acciones que se constituyen en un exceso y en una amenaza permanente sobre la institucionalidad democrática. ¿Por qué deciden ustedes pedir directamente al régimen de Hugo Chávez que libere a este presidente y fundador de la ONG Uno América, muy reconocida precisamente en el hemisferio y en la región, por la defensa precisamente de las libertades, de las instituciones democráticas y de los derechos humanos? Claudia, quiero comentarle que para nosotros hay un absoluto compromiso en esta causa. Se lo habíamos planteado en la nota, por supuesto, se trata de una causa común que por supuesto tiene que ver con un principio básico de sostenimiento de la democracia en nuestro continente. Y es en ese sentido que los senadores de mi bancada, la bancada opositora en el Senado de Bolivia, hemos tomado la determinación de hacerle llegar una nota al presidente Hugo Chávez para hacerle notar que la comunidad internacional, que nosotros, oiga, no en calidad de senadores, en calidad de ciudadanos absolutamente comprometidos con esta causa, observamos que hay una serie de irregularidades, observamos que en el caso de Alejandro Peña Esclusa ha habido todo un montaje para que definitivamente él sea sometido a la persecución y hoy encarcelado y preso, porque seguramente hay un régimen que no permite la disidencia y que quiere ver a uno de sus más fuertes opositores allá donde se encuentra Alejandro en la cárcel.